Hola, buenas noches a todos los que nos acompañan en este primer Facebook Live de Expomed. Eh, Perdón por la intromisión, mucho gusto, yo soy Gabriela Rivera, gerente de contenidos y quiero presentarles a los participantes que tendremos esta noche en el Facebook Live sobre vacunas. Nos acompaña el doctor Jorge Baruch Díaz, quien es vocero de la Universidad Nacional Autónoma de México en temas de COVID-19, y Maribel Ramírez Coronel, columnista y periodista del periódico El Economista. Los dejo para que comience la plática. Maribel, muchas gracias por acompañarnos y llevar esta sesión. Jorge, gracias por estar también aquí. Que disfruten el Facebook Live. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Gaby. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio, los que se van conectando, porque pues como ven es un tema muy vigente que a todos preocupa, que a todos interesa. Hay mucha expectativa acerca de qué tanto se va a verdaderamente conseguir la cobertura masiva que necesitamos para contrarrestar y verdaderamente controlar esta pandemia. En principio, bueno, yo soy Maribel Ramírez Coronel, soy periodista especializada en temas de salud y economía. Tengo una columna que publico en el periódico El Economista todos los lunes y los miércoles, que se llama Salud y Negocios, tratando de tocar el pulso y medir el pulso del sector salud en este país. Y como verán en esta pandemia, pues todos los días los temas son importantes. Y bueno, pues les presento a nuestro panelista o nuestro expositor en esta ocasión, el doctor Jorge Baruch Díaz, que muchos los conocerán. Él es jefe de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero UNAM y vocero de la Comisión de Expertos de la UNAM para COVID-19, es decir, totalmente indicado para hablar del tema. El doctor Díaz es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM y maestro en Ciencias en Políticas de Salud Global por la London School of Hygiene and Tropical Medicine, así como en Ciencias de la Salud en Epidemiología por la UNAM. También es coordinador del Centro de Diagnóstico COVID de la Facultad de Medicina de la UNAM y profesor de esa facultad, así como profesor invitado del Programa de Medicina Aeroespacial de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Programa de Medicina Preventiva del Instituto Nacional de Salud Pública. El doctor Baruch Díaz también es cofundador de la Consultoría en Investigación y Salud de la Clínica Salud Más Viajes. Así es que, como verán, pues un invitado de primerísimo nivel. Muchas gracias, doctor Baruch. Qué gusto estar aquí contigo acompañándote. No te escuchamos. No, pues muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Muchas gracias a ti, Maribel, por acompañarme en este Facebook Live. Y bueno, yo encantado de poder transmitir los conocimientos de la ciencia en los últimos meses que han pues prácticamente dado la vuelta al mundo en muy poco tiempo, pero que también han revolucionado por completo la forma en la que vivimos nuestras vidas y tenemos la esperanza de pues tener una nueva normalidad, lo más apegada a lo que conocíamos antes, pero sin lugar a dudas mucho mejor. Exactamente, doctor. Así es que, y pues este tema o esta preocupación en torno a la cobertura de las vacunas, tú nos traes información valiosa. Permíteme primero, antes de que por favor empieces con tu exposición, porque en este que es el primer Facebook Live de Expomed, que nos traen este tema de bastante interés para todos, les invitamos en principio a que nos estén viendo a que puedan comentar o dejar preguntas ahí en el chat, bueno, de la propia presentación del Facebook Live. Ya saben que se puede anotar, saludar, comentar, y pueden ir preguntando a lo largo de la presentación del doctor, ir planteando sus dudas, sus comentarios, sus preguntas, para que el doctor Jorge Baruch nos las conteste más adelante, porque tenemos tiempo, así es que están todos invitados y ojalá se animen. Gracias, doctor. Bueno, pues entonces ahora sí le dejamos la palabra para que usted nos explique, nos dé su exposición acerca de cómo ve este gran reto de la vacunación universal prácticamente contra COVID-19. Bueno, antes que nada voy a hacer una breve exposición de no más de 15 minutos para contextualizar el tema. Realmente la gran cantidad de los minutos que estemos aquí van a ser precisamente para responder todas sus dudas y comentarios respecto a la vacunación. Una muy mínima parte va a ser para poder redondear el tema y ubicarnos todos con la misma información, a modo de que todos estemos pues en la misma, viendo hacia la misma dirección y poder establecer
un diálogo entre ustedes, la audiencia y pues nosotros. Entonces, no sé si me puedan compartir la pantalla. Ya la vemos aquí en una de las pantallitas que están, pues, a mí me gustaría hablar sobre vacunas contra COVID y los retos en torno a la vacunación universal, a la vacunación masiva también, que no es lo mismo. Si me gustan pasar la siguiente. Como ustedes pueden ver, me pueden encontrar en mis redes sociales como @baruchjdr, Baruch Díaz R aquí en Facebook y Baruch JDR en Twitter y en otras redes. La que sigue, por favor. Y bueno, nada más me gustaría platicarles con este apoyo visual que realmente ha sido COVID-19 una pandemia sin precedentes en la historia de la humanidad. Yo creo que, y uno de los sectores más pues afectados, sin lugar a dudas, ha sido la vacunación universal. Esto me refiero a la pues prevención de otras enfermedades que se pueden evitar justamente con pues contar con los esquemas de vacunación actualizados o iniciarlos en aquellos que no han recibido ninguna vacuna, como son los recién nacidos o los niños menores de 6 años, mayores de 6 años, los adolescentes. En este sentido, sabemos muy bien que alrededor del mundo tenemos un semáforo a modo de 3 colores, como ustedes lo pueden ver, verde, amarillo y rojo, siendo 53 países alrededor del mundo que reportaron en algún punto de la pandemia hasta el momento verse truncadas o paralizadas cualquiera de los esfuerzos con respecto a establecer campañas masivas de vacunación contra enfermedades que ya conocemos muy bien por las vacunas, pero no las conocemos por los efectos pues letales que pudieran causar gracias a los beneficios que tiene vacunarnos. Entonces, el impacto ha sido muy importante. Realmente se ha paralizado en alrededor del 18% de los países a nivel mundial. Por las principales razones fueron la interrupción del suministro del equipo de protección personal que se requería para poder atender a los pacientes que requerían vacunarse, pero otra razón importante es por el miedo o la incapacidad de las personas para poder salir, movilizarse e ir a los centros de salud o a las unidades de medicina familiar para poder llevar a cabo la vacunación rutinaria. Entonces, sí me gustaría que tomáramos en cuenta esto porque va a ser muy importante en los siguientes días, semanas y meses poder retomar esta vacunación para conservar los niveles altos y óptimos de vacunación de otras enfermedades como el sarampión, tétanos, difteria, tosferina, el virus del papiloma humano, que también previene enfermedades como el cáncer, en fin, otras enfermedades que sí tenemos muchas vacunas y que tenemos que aplicarlas rutinariamente. La que sigue. Nosotros hemos visto a lo largo de la pandemia, sobre todo en estos 3 meses que llevamos de diciembre para acá, que pues todos los titulares, básicamente todo el mundo, se han volcado a pues informar sobre esta cuestión de la vacunación contra COVID. Pues parece película, pero no lo es la vida real y qué bueno que le estemos dando esta importancia y este impulso a la ciencia para producir y desarrollar tecnología que nos ayude a combatir la COVID. De tal manera que hasta el día de hoy hemos podido aplicar en todo el mundo 248 millones de dosis que representan al 0.69% de la población mundial. Si se fijan, aquí podemos ver en un mapa a modo de color quién por cada 100 habitantes lleva la delantera. Que realmente son prácticamente los países en el hemisferio norte, que son pues comúnmente conocidos como los países ricos, a diferencia de los países en el hemisferio sur, excepto por Oceanía, sobre todo Australia y Nueva Zelanda, que son países en vías de desarrollo. Entonces, esto es preocupante porque pues existe un acaparamiento de dosis que también lo está padeciendo México, pero no de manera tan intensa que por ejemplo, África subsahariana o el sureste asiático, en donde de plano no se han aplicado prácticamente ninguna dosis por cada 100 habitantes. La que sigue, por favor. Y así nosotros podemos ver, visualizarlo a modo de líneas, de gráficas, este mapa, en donde podemos ver que la delantera la llevan algunos países, muy pocos, que son pequeños y que han podido, pagar el costo de 2 a 5 veces más por dosis,
para tenerlas más rápido en su población y de manera prioritaria que en otras partes del mundo. Esto es el caso de Israel, por ejemplo, de los Emiratos Árabes Unidos, en donde ya se han alcanzado cifras por arriba del 60%, que como veremos más adelante es justo la proporción de población que nosotros necesitamos para alcanzar una inmunidad de rebaño y poder empezar a ver los efectos benéficos de la vacunación masiva. En tercer lugar está el Reino Unido y en cuarto lugar los Estados Unidos de América. Entre estos países prácticamente representan el 70% de todas las dosis aplicadas en el mundo por el momento. ¿La que sigue? Y, bueno, ¿qué tipos de vacunas podemos ver? Pues, básicamente, si ustedes se fijan en el esquema de la izquierda, lo podemos dividir, el esquema de azul, podemos dividirlo en varios tipos de vacunas. Están, por ejemplo, en la esquina superior izquierda, las vacunas de RNA y DNA, que son vacunas muy nuevas, nunca antes utilizadas en la historia de la humanidad. Hasta el momento se han autorizado 2 para su uso de emergencia, que son la de Pfizer y de Moderna, de RNA. Es la primera vez que se utilizan en todo el mundo, en toda la historia. Están también las de proteína, las subunidades de proteínas, por ejemplo, Novavax es una de ellas. Estas vacunas tenemos amplia experiencia porque, pues, por ejemplo, las vacunas contra la hepatitis B, la hepatitis A, son de este tipo. Entonces, tenemos mucha experiencia con respecto a estas vacunas. Y del lado derecho de la imagen en azul, podemos ver aquellas que son de vectores no replicantes, que se utilizan virus respiratorios que podemos manipular y que los conocemos muy bien para introducir el código genético de este SARS-CoV-2, expresar las proteínas en espiga, de que le dan el nombre de corona, este nuevo coronavirus, en su superficie, y al momento de inyectarlos, como no se pueden replicar, lo único que hacen es presentarle a las células inmunológicas de nuestro sistema esta proteína en espiga y generan esta reacción. Como ya el virus conoce a estos adenovirus, estos vectores, pues dice, pues es un virus, hay que montar una reacción, una respuesta muy intensa contra este virus para poder hacer frente. Entonces, así nos aseguramos de que generen la respuesta correcta. Y después están otros tipos de tecnologías, como los virus atenuados, que es esta vacuna de Coronavac, Sinovac, que ya tenemos autorizada en México, y los virus inactivados, ¿no? Y los virus vivos atenuados, que son otras vacunas como la del sarampión, la fiebre amarilla, la poliomielitis también utiliza esta tecnología. La que sigue. De tal manera que tenemos un cronograma que no voy a explicar en esta diapositiva, pero que sí, por ejemplo, por medio de colores, nosotros podemos identificar, pues, hasta arriba la de Oxford y AstraZeneca, después la de Pfizer, que fueron las primeras en autorizarse, después la de Moderna, que es ampliamente utilizada en Estados Unidos y Europa, la de Johnson & Johnson, que ya se autorizó para su uso en Estados Unidos, y es dosis única, que esta es la novedad, Novavax, que es de subunidades de proteínas, entonces es muy conocida, muy compatible con todo lo que conocemos, por eso es importante. Está Sputnik V, que es una vacuna rusa de adenovirus, Sinovac, que son virus inactivados, CanSino, que es de una sola dosis y por eso tanta importancia, que se está envasando aquí en México, y la de Sinopharm, que todavía no llega a nuestro país. Y de tal manera que, como vemos en el siguiente esquema, en la siguiente diapositiva, nosotros podemos ver un pronóstico de cómo es que los países irán alcanzando la inmunidad de rebaño. Primero, la inmunidad en las poblaciones vulnerables y después la inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces, tenemos dividido al 2021 y 2022 por cuartos, 4 cuartos. En el 2021, los países que van a alcanzar primero la inmunidad en poblaciones vulnerables, pues son en el primer cuarto, como ya lo estamos viendo, Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y la Unión Europea para el segundo cuarto, junto con Australia. En el tercer cuarto la van a alcanzar Japón y igual que Latinoamérica. Latinoamérica lo va a alcanzar para entre el primer cuarto y el tercer cuarto una inmunidad de rebaño del 20% nada más, no hasta el 70%, pero sí al 20%. Y los países con más densidad poblacional y que acaparan una gran cantidad de personas en el mundo, que son India y China, pues van a tener complicaciones para alcanzar esta inmunidad en poblaciones vulnerables y en la población normal. Y ya para el primer cuarto del 2022, nosotros estamos viendo cómo América Latina, incluido México, va a alcanzar esta inmunidad de rebaño suficiente para controlar la transmisión. Entonces, es así nuestra perspectiva.
La que sigue. Entonces, todas las estrategias de vacunación, como nosotros podemos apreciar, van dirigidas a dos objetivos, a conseguir dos objetivos. La primera es reducir la transmisión y la segunda, bueno, la segunda viñeta no es el orden de importancia ni de aparición, es conferir protección directa a grupos de mayor riesgo. Y entonces nosotros tenemos como no tenemos una gran cantidad de dosis, o sea, hay escasez a nivel mundial para hacer frente a la demanda, pues lo primero que vamos a buscar en estas estrategias es alcanzar el segundo punto, que es conferir protección directa a los grupos de mayor riesgo para complicarse y para morir. Y en segundo lugar, pues vamos a alcanzar a reducir la transmisión a través de vacunar a la mayor cantidad de gente posible, pero esto nos va a llevar más tiempo porque hay una escasez de vacunas. La que sigue. Mucho se ha hablado de la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño se calcula a través de este número básico de reproducción que nosotros escuchamos hablar mucho en los primeros meses de la pandemia. ¿Y a qué se refiere el número básico de reproducción? Pues en realidad es la cantidad de veces que una persona puede contagiar a cuántas personas, ¿no? Entonces, cuando es contagiosa una persona, ¿cuántas personas más se van a contagiar? Si es por arriba de 1, entonces va a contagiar a más de 1, ¿no? Si es por debajo de 0, no va a contagiar a nadie. De tal manera que si el número básico de reproducción es 2, pues va a contagiar a 2, aparte esta persona contagiosa. Para el virus del SARS-CoV-2, se estima un número básico de reproducción de entre 2 y 3. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada persona contagiosa se van a contagiar 2 a 3, ¿no? Entonces, para poder alcanzar esta inmunidad de rebaño, se necesita por lo menos superar un 60% de personas vacunadas para poder moderar o ya poder manipular la transmisión mediante campañas de vacunación. Por eso es que se calcula este número. La que sigue. Otras, y ya nada más me gustaría que también prestáramos atención en tres temas importantes. Uno es el turismo de vacunas que se está dando y que va a ser posible que se dé sobre todo para nuestro país. Nosotros como mexicanos somos muy dados históricamente a emigrar a los Estados Unidos para buscar una mejor calidad de vida y para buscar mejores tratamientos quirúrgicos, médicos, y así todas las poblaciones en el mundo tienen sus países blancos. Los mexicanos tienden a ir a Estados Unidos porque pues está muy cerca, está prácticamente cruzando la frontera. Entonces, se va a dar, ya se está dando este fenómeno de turismo médico y especializado en las vacunas, que es el turismo en vacunas, y algunos mexicanos están cruzando la frontera ya para vacunarse. ¿Por qué? Pues porque allá hay mucha mayor disponibilidad que aquí, ya que pues Estados Unidos es un país productor en vacunas y por lo tanto está acaparando el mercado porque pues le da prioridad a su territorio con respecto a otros países. La que sigue, también tenemos el caso de las variantes, que aunque no es tan relevante en estos momentos, sí tenemos que estar al pendiente, porque en un futuro pudiera llegar a ser un reto más a solucionar con respecto a la disminución en la eficacia de las vacunas. Si nosotros estamos al pendiente de las noticias, de los medios de información confiable, sabemos que hay 3 variantes que se están monitoreando en estos momentos, que es la inglesa, que es el B117, la brasileña, que es la P1, ¿no? Como se llama, y la sudafricana, que es la B1351. Prácticamente con la del Reino Unido es mucho más transmisible, pero no tiene ningún impacto significativo en la eficacia de prácticamente ninguna vacuna. Puede ser que haya mermado cierta reducción en la eficacia para la de Oxford y AstraZeneca y para la de Novavax. La de Sudáfrica sí ha mermado la eficacia de ciertas vacunas, sobre todo la de Oxford y AstraZeneca en específico. Y para la de Brasil todavía no se sabe mucho, no se conoce mucho cómo va a afectar la eficacia. Pero bueno, también he de decirles y debemos de estar conscientes que esta es la primera vez igualmente en la historia de la humanidad que se utiliza la secuenciación genética de un virus. Esto quiere decir que se decodifica toda la cadena de un virus, todo el genoma de un virus, y se sube a una red mundial
donde se guardan estas secuencias para compararlas. Es la primera vez que se hace esto para seguir una pandemia en tiempo real. Entonces desconocemos mucho todavía de qué tanto predecir con respecto a esta evidencia científica que se está generando en tiempo real y cómo es que estas predicciones en un laboratorio pueden llegar a impactar o qué implicaciones tienen en la vida real, en las poblaciones y también en las vacunas, ¿no? Que también, obviamente, muchas de ellas son por primera vez en la historia que se desarrollan como las de RNA. Entonces hay muchas complicaciones en poder predecir este tipo de fenómenos, cómo están interactuando, porque es la primera vez que los estamos viendo en el mundo. Y por último, la que sigue, está el hecho de la desinformación, ¿no? La desinformación realmente se origina por esta infodemia que tiene efectos positivos, pero también tiene efectos negativos. La infodemia, pues, es un exceso de información que se origina rápidamente y se disemina igual de rápido, pero sin un control de calidad. Entonces, alguna proporción de esta infodemia, pues, generará desinformación, será incorrecta, y vemos el fenómeno de la desinformación, ¿no? Que puede ser cierta merma, sobre todo en el proceso de decisión y de indecisión, más bien, de que si me mandan, si ya soy candidato a la vacunación y me mandan llamar, pues todavía estoy indeciso de que si me vacuno o no. Y esto precisamente es dañino porque pues todos sabemos que las vacunas son seguras, las vacunas autorizadas para emergencias son seguras y efectivas, pues ya han pasado por muchos filtros. Nosotros los vivimos en tiempo real todo el año pasado, que se tardaron desde marzo que se produjeron las primeras hasta diciembre que se autorizaron. Entonces fue un proceso muy riguroso, científico, con muchas observaciones, muchos participantes voluntarios que se reclutaron y que gracias a ellos pudimos establecer la seguridad y la efectividad de estas vacunas. Algunos enfermaron, lamentablemente, prácticamente ninguno de los que se vacunó murió. Algunos de los que no recibieron la vacuna y recibieron el placebo se enfermaron y desarrollaron complicación grave y lamentablemente esto pues es parte del proceso de investigación, pero gracias a estos voluntarios pues pudimos establecer la seguridad y la eficacia de las vacunas de manera pronta y para su uso y su autorización. Entonces, con esto yo termino. En este sentido, la breve explicación de 15 minutos, espero que no me haya tardado más de 15 minutos, pero pues estamos abiertos a todas sus dudas, sus comentarios. Es un foro precisamente para que pueda responder todos sus comentarios y sobre vacunas contra COVID. Yo creo que no te escuchas, Maribel. Creo que te pusiste. Ahora me pasó a mí. Ya te escuchamos. Gracias, doctor. Excelente exposición, muchas gracias. Muy completa. Oye, en particular, ahorita empezamos a leer todos los comentarios y preguntas de la audiencia que ya empezaron a llegar, pero en principio te quería comentar porque mencionas la parte de las variantes y creo que es una de las grandes preocupaciones porque es algo reciente, digo, apenas va saliendo la información realmente y ahora se menciona la variante mexicana, ¿no? Y qué tanto sí funciona y como dices, son vacunas nuevas finalmente, nuevas no solo de que se crearon, se desarrollaron muy rápido, sino bajo mecanismos y bajo esquemas y tipos de desarrollo diferentes de los que históricamente se han hecho las vacunas. Hay este temor entre cierto segmento de la población, en efecto. Digamos, aquí en México no hay tanta preocupación o no es tan fuerte estas corrientes antivacunas en general como en Europa y en Estados Unidos se llegaron a dar, pero sí, al menos yo lo detecto que sí hay cierto temor de esa seguridad y de que sí va a funcionar para estas variantes que están saliendo. Y entonces, en ese sentido, como dices, hay necesidad de hacer un mínimo de inmunidad en cierto segmento de la población y de por sí vamos lentos porque llevamos pues apenas 1% por ahí, ¿no? De cobertura. Para llegar de aquí al 60%, pues todavía nos falta. Y luego si hay proporción de personas que no se la van a aplicar, entonces, que no desean aplicársela por infinidad de razones, incluida la del famoso complot, la teoría mundial de complot, de que traen un chip y que nos van a
enajenar ahí como, como extraterrestres. Digamos, hay tantas versiones entre el Vox Populi que sí es importante que tú nos des tu exposición o tu planteamiento. ¿Cómo ves esas cosas y ese temor que hay por diferentes razones de poderse aplicar la vacuna? Bueno, yo lo que te diría es que, bueno, aquí hay varias preguntas mezcladas. Yo creo que la primera es la indecisión y la causa de la indecisión normalmente viene acompañada de desinformación o incluso de un proceso de falta de información. Entonces, porque no es lo mismo, no es lo mismo que nos estemos informando y que cierta proporción de la información sea de mala calidad o sea incorrecta. Y por otro lado, pues están las personas que no tienen acceso a la información por ser analfabetas, por ejemplo, que se da mucho en los pueblos originarios o las áreas rurales de nuestro país, en donde existe cierto grado de analfabetismo importante, ¿no? Y esta es pues la barrera de la educación que nosotros tenemos que combatir también. Entonces, yo justamente estaba leyendo hoy salió una nota, no recuerdo de qué medio, pero una nota nacional que decía que algunos pueblos originarios estaban incluso rechazando las campañas de vacunación contra COVID que se implementaran en sus regiones, en sus territorios. Y yo creo que esto se da no tanto por la desinformación, sino por una falta o una falla en la estrategia de comunicación por parte de nuestras autoridades, por el gobierno local y el gobierno federal, pero también que no alcanzamos a llegar a estas poblaciones y a lo mejor sí es necesario esta movilización de la sociedad civil organizada para poder alcanzarlas, ¿no? Porque ellos son normalmente los que tienen mucho mayor acceso y mayor rapidez, ya mucha experiencia en este tipo de alcance en la población rural más vulnerable. Entonces, yo lo que les diría en este sentido es que diseminemos la información correcta, y la información correcta es que prácticamente una muy baja proporción a nivel mundial, menos del 1% prácticamente de la población, desarrolla, de la población vacunada, ha desarrollado algún efecto indeseable con respecto a la vacunación, ¿no? Y estos efectos indeseables normalmente adversos graves, normalmente se presentan en personas que son altamente alérgicas, que han presentado antes reacciones anafilácticas o reacciones agudas graves de alergias a los componentes de algunas vacunas o de algunos medicamentos. Entonces, es muy raro que eso pase en la población. Y las personas que les pasó sí saben. Entonces, nada más hay que comunicarlo a los vacunadores para que estén al pendiente. Realmente, fuera de ese mínimo porcentaje, menos del 1%, que es prácticamente muy poco, insignificante prácticamente, pues todos los demás somos candidatos ideales para recibir la vacuna, por grupos de edad, obviamente, en orden. Entonces, esa yo creo que sería mi primera impresión. Y luego, el segundo mensaje que me gustaría dar es con respecto a las variantes. Si bien esta variante mexicana todavía no ha sido caracterizada del todo, apenas se detectó y está en proceso de investigación. Recordemos que es tardado este proceso de investigación porque es nuevo en el mundo, no nada más en México, es nuevo en todo el mundo. Sí, sabemos muy poco y no podemos precipitarnos a decir qué tan letal o qué tan transmisible pudiera llegar a ser con diferencia a otro tipo de variantes. Lo que sí les podría decir yo les podría hablar de estas tres variantes de dónde se originaron. Ya la Organización Mundial de la Salud dijo que está mal llamarlas por el país en donde se describió, porque no necesariamente el país en donde se describió es el país en donde se originó, y aparte genera cierto estigma, pero bueno, porque pues obviamente no existía antes una clasificación o una guía que nos ayudara a clasificar si no es por el origen de esta variante de donde se observó. Entonces, por ejemplo, la del Reino Unido, que es la B117
como se conoce B.1.1.7, que es B117, acumula varias mutaciones. Generalmente las mutaciones que nos interesan son las de las proteínas en espiga, que son las que se usan. Esta proteína en espiga que le confiere el nombre de corona, el nuevo coronavirus, son las que se usan para hacer las vacunas. Entonces, acumula 8 mutaciones. La que más mutaciones acumula es la variante brasileña, que acumula 10. La variante de Sudáfrica acumula 9 y la del Reino Unido 8. Y de estas variantes, esta tiene un 50% más de transmisibilidad, o sea, de contagiosidad. ¿Qué es lo que hemos visto? Que disminuye levemente, parcialmente, la eficacia de Novavax, por ejemplo, y de AstraZeneca, de un 84 a un 75% de eficacia, y de un 96 a un 86% en el caso de Novavax. Esta es la única variante que ha sido estudiada realmente contra estas vacunas. Ahora, Pfizer, que ha sido ampliamente utilizada en Israel y ya tenemos una cantidad de más del 80% de población vacunada, es bastante bien efectiva para combatir las variantes, en especial la variante B117, que es la primera que se describió como potencial. Entonces no debemos de preocuparnos. Realmente también ha demostrado ser eficaz para combatir otro tipo de variantes. Se ha visto también que, por ejemplo, la variante de Sudáfrica no afecta mucho esta eficacia, sí disminuye en 10 puntos porcentuales, pero no más. La que sí es ampliamente afectada es la de Oxford y AstraZeneca, pero bueno, se están haciendo varias actualizaciones que pudieran hablarnos de que pudiera haber necesidad de un refuerzo adicional, no las 2 dosis del esquema, sino un refuerzo adicional para poder actualizar nuestro cuerpo contra estas variantes. Sí. Doctor, bueno, muchas preguntas yo tendría, pero mejor nos vamos con las preguntas de la audiencia, que están llegando muchas. Por suerte, gracias por estar participando y ser activos en esta sesión. Mira, en principio nos comentan, ¿las variaciones del virus impactan la efectividad de las vacunas y cuánto dura la inmunidad? Digamos, implícitamente ya lo medio contestaste, pero por favor, doctor. Bueno, de las variaciones acabamos de responderlo. Yo creo que aquí me enfocaría a cuánto dura la inmunidad. Esta es una pregunta que desconocemos por completo, la respuesta. Recordemos que todavía no sabemos cuánto dura la inmunidad en alguien que ya desarrolló la enfermedad. Estamos observando que los casos moderados y graves sí mantienen niveles amplios de protección, pero los casos leves o que cursaron asintomáticos es muy variable la protección que desarrollan. Cuando nosotros volteamos a ver a las vacunas y vemos cuál es la respuesta inmune y la efectividad y cuánto dura, lo que sabemos es que sí es recomendable que todos los que desarrollaron COVID se vacunen. Todavía no sabemos si con el mismo esquema que alguien que no desarrolló, a lo mejor podemos nada más con una dosis asegurar o normalizar esta protección por arriba del 95%, por ejemplo, en el caso de la vacuna Pfizer. ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos cuánto va a durar la inmunidad conferida por una vacuna? Porque recordemos que los primeros estudios fase 3 se comenzaron a desarrollar y comenzaron a reclutar voluntarios en junio del 2020. Entonces, apenas llevamos escasos 8 meses en los que los hemos seguido. Entonces, lo que podemos decir hasta ahorita es que los primeros que se vacunaron mantienen todavía la inmunidad. Los niveles de anticuerpos necesarios para conferir una protección importante se mantienen. Entonces, pero son 8 meses, necesitamos todavía más. Necesitamos tener un corte de 12 meses mínimo para poder establecer esta efectividad a largo plazo. Y necesitaríamos más tiempo todavía para poder predecir si esta inmunidad va a pasar a nuestra memoria celular y con eso, a pesar de que disminuyen la cantidad de anticuerpos que permanecen en la sangre, las células se quedan con esa memoria para que en caso de presentarse
este virus nuevamente en nuestro sistema, rápidamente generen estos anticuerpos y podamos combatir y eliminar el virus. Entonces, esto nos va a llevar entre 1 y 2 años más después de haber iniciado los estudios, que como empezaron en junio, el primer año se cumple en junio del 2021. Antes de eso va a ser muy difícil que nosotros podamos predecir si va a durar y cuánto va a durar. Claro, es que es muy poco tiempo, todavía hay mucho por ver, ¿verdad? Tenemos tanto por conocer, porque realmente ha sido súper veloz la respuesta de la medicina, de la ciencia, de todas las instituciones que investigan y desarrollan, pero realmente pues todavía hay mucho por ver. Doctor, hay una pregunta aquí que dice, la afluencia de adultos mayores en las zonas es mínima. ¿Cuánto tiempo estiman que tarde en inmunizarse a este sector? No sé a qué se refiere con las zonas. En las zonas Sí, no sé exactamente a qué se refiere con que es mínima, pero bueno, por lo menos en la Ciudad de México ha sido buena la afluencia y buena la convocatoria, ¿no? De personas que están deseosas por vacunarse mayores de 60 años. Entonces, yo creo que ha habido una buena respuesta por parte de la población, cuando es, sobre todo la población mexicana, cuando es convocada a vacunarse. Llevamos muy pocas semanas también como para poder, pues, generalizar, ¿no? O normalizar este comentario, pero por lo menos lo que hemos visto ha sido muy bueno. La respuesta de la comunidad ha sido intensa y ha sido importante de la comunidad mayor de 60 años, ¿no? Que es la que se está vacunando ahora. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar vacunarnos? Todavía es muy pronto para decirlo. Hay que ser muy cuidadosos en estos cálculos matemáticos de ciencias exactas que nos dicen, bueno, si hoy se vacunaron 1,500 personas, a este ritmo tardaríamos 60 años. Es que eso no es utilizar la ciencia para la vida real. Eso es nada más utilizar la ciencia por utilizarla. Realmente, conforme vayan llegando más y más dosis, la Estrategia Nacional de Vacunación tendrá que amplificar la cantidad de vacunadores, de células de vacunación, para poder abarcar una mayor cantidad de la población. En estos momentos ha llegado tan poca vacuna, tan pocas dosis a México, que es muy difícil que un sistema de salud de las dimensiones de las del sistema de salud mexicano se sature o se vea siquiera retado para poder aplicar esta mínima cantidad de dosis. Porque pues recordemos que el Sistema Nacional Mexicano tiene bastante bien estructurada la red de frío para generar campañas nacionales de vacunación en semanas. Entonces, realmente, con esta poca cantidad de vacunas es muy difícil evaluarlo, ¿no? Ya cuando comiencen a llegar millones de dosis por semana, que ya comenzaron a llegar y se vayan acumulando, entonces sí, ya podremos evaluar qué tanto se estresa el sistema de salud y qué tanto responde para poder aplicarlas en la menor cantidad de tiempo posible. Lo que está planteado en la Estrategia Nacional de Vacunación es que por lo menos en el primer cuarto, en el primero y segundo cuartos de este año, o sea, la primera mitad, se vacunen todos los profesionales de la salud y todos los adultos mayores de 60 años, que son poblaciones vulnerables. Primera mitad, ojo, estamos en el mes 3 de 6. Nos vamos a la mitad de la primera mitad. Y apenas comenzaron a fluir las dosis. Esperemos que no se pausen, pero esto no depende de nosotros. ¿Cuándo alcanzaremos una inmunidad suficiente para que todos podamos ver una disminución en la transmisión? Hasta el primer cuarto, pero del próximo año. Entonces todavía nos falta un año más para poder ver los efectos benéficos en México de una vacunación masiva. Así es que hay que tomarnos con calma, inhalemos y exhalemos y sigamos cuidándonos, doctor. Y sí, en efecto, oye, pero en efecto dices, hasta que lleguen las vacunas, pero ¿se entiende? Bueno, se espera que conforme lo último que se ha anunciado es que a finales de este mes estén llegando estén saliendo las de CanSino, ¿no? Que van a ser varios millones, y también la rusa, que se entiende que van a ser las que van a llegar en forma más masiva. Y eso se entendería que para abril ya las tendríamos y quizá entonces empezaría a acelerarse el proceso. Bueno, mira, sí, afortunadamente en México está contando no con una sola vacuna, sino con varias. Entonces, el hecho de que se retrase la entrega de una
es poco probable que afecte el proceso de vacunación porque tenemos otras que están en los pasos de entrega, en vías de entrega. Yo creo que aquí lo que necesitamos voltear a ver todos los mexicanos es cómo va la producción y la entrega de la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Porque recordemos que esta vacuna es la que más dosis adquirió el gobierno de México. Fue la primera que fueron alrededor de 77 millones de dosis, que alcanzan para alrededor de 40 millones de mexicanos, porque son 2 dosis. Y en segundo lugar, y muy cercanamente, pues está CanSino y está Sputnik V. Pero recordemos que CanSino tiene más o menos 30 millones de dosis 27 millones, entre 27 y 30 millones de dosis que se adquirieron en total. Pero Sputnik V también se adquirió una cantidad de 35 millones, más o menos, de la cual tenemos que dividir entre 2, porque son 2 dosis. Entonces, es en tercer lugar la que estaría. Y ya después estaría también Pfizer, que son menos dosis. Entonces, que también se tiene que dividir entre 2. Entonces, estaríamos hablando que es como un Sputnik V, más o menos. Entonces, yo creo que aquí un gran grueso de la población mexicana va a tener acceso a la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Entonces, en este sentido, pues habría que ver cómo va avanzando conforme pase el año y ver cómo va aumentando la entrega, el número de entregas o los millones de dosis entregadas. Y no tardarnos Sí, muy bien, doctor, muy claro. tanto en tomar la decisión de ir y vacunarnos cuando seamos llamados a vacunar, porque esto también es muy importante. Pueden estar las vacunas disponibles, pero el otro gran reto es que las personas vayan a vacunarse. Claro, ese es el punto, sí, que no baje ese interés y ese ánimo por ir a vacunarse. Oye, a ver, aquí hay una pregunta de una audiencia que dice, ¿qué tan ético es practicar la inmunidad de rebaño? Pues no sé ahí por qué esa pregunta. A ver, yo creo que aquí, Maribel, sí estaría padre decirle al auditorio que hay 2 formas o 2 mecanismos por los cuales se alcanza la inmunidad de rebaño. El término de inmunidad de rebaño se acuñó para referirnos a la inmunidad que se alcanza o se confiere a través de la vacunación. Pero también una proporción de personas la alcanza a través de, o adiciona a través de infectarse, ¿no? Y desarrollar inmunidad natural. Pero cuando nos referimos a inmunidad de rebaño, estamos hablando básicamente de la vacunación. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar para alcanzarla? Más o menos se estima que se tendría que vacunar el 75% de los mexicanos. Y esto nos va a llevar todo este año y la mitad del siguiente. Considerando que la inmunidad se alcanzara en base a la vacunación. Ajá, en base a la cantidad de personas vacunadas. Entonces tenemos que vacunar a 75 de cada 100 mexicanos para poder alcanzar esta inmunidad de rebaño. Y en ese aspecto, si sumas la proporción de la población ya infectada, ¿no se aceleraría el proceso? ¿Entiendes? Fíjate que eso es muy difícil de estimar, porque recordemos que no todos los que se contagian y desarrollan COVID-19 mantienen esa inmunidad de calidad. Normalmente los que son asintomáticos o los casos leves disminuyen sus anticuerpos y pueden ser susceptibles a segundas o terceras infecciones, que son las reinfecciones famosas. Entonces, la calidad que desarrollaron de inmunidad o de protección contra la enfermedad es baja o es de mala calidad. Entonces, no los tendríamos que tomar en cuenta. Nada más tendríamos que tomar en cuenta los graves, muy graves. Pero bueno, si estas personas tienen un sistema inmune deficiente, porque pues tienen enfermedades autoinmunes o diabetes, pues también es probable que la calidad de esta inmunidad ocasionada por la enfermedad sea de mala calidad. Entonces, es muy difícil calcular una inmunidad de rebaño por la enfermedad. Es mucho más fácil y más seguro calcularla por las vacunas, por los que se vacunaron. Es más controlable. Exactamente, es más controlable. Podemos predecir que va a ser de una buena calidad la respuesta inmune que vamos a generar y la protección que vamos a conferir. Ahora, ojo, porque durante este año y medio, que nos llevamos en alcanzar el 75%, como no sabemos todavía, hay dos objetivos que necesitamos evaluar de una vacuna. El primero es qué tan buena es para evitar los casos graves, ¿no? O de hospitalización, que ese ya lo sabemos.
y es la efectividad que conocemos, ¿no? Que en el caso de Pfizer es más del 95% en reducir el riesgo de enfermar de COVID, de desarrollar COVID y desarrollar complicaciones que nos lleven a la hospitalización. Lo que todavía no sabemos o estamos apenas viendo en el caso de Pfizer y en las otras, pues no, hasta que alguna población en el mundo alcance la inmunidad de rebaño, es si son efectivas para cortar las cadenas de transmisión. Entonces, hasta que no tengamos esta respuesta resuelta, no podemos dejar de usar el cubreboca, la sana distancia, reducir la cantidad de personas en el espacio público, en fin, todas estas medidas que han demostrado ser eficaces para combatir las cadenas de transmisión. O sea, que de ninguna manera podemos confiarnos aun cuando ya... Sí, porque mira, si nosotros estamos vacunados, podemos ser portadores todavía, en teoría. Periodo de tiempo. Ajá, podemos adquirir el virus, contagiarnos, pero como nosotros ya estamos vacunados, entonces nosotros no vamos a desarrollar la enfermedad, pero podemos transmitirla a otros que no estén vacunados. Claro. Entonces, este sería todavía el riesgo que nosotros corremos al estar compartiendo el espacio público sin cubreboca, por ejemplo. Que no nos damos cuenta, nunca vamos a desarrollar signos y síntomas porque estamos vacunados, pero sí vamos a poder contagiar y a lo mejor esta persona que se contagie y que no esté vacunada puede desarrollar COVID, que es la enfermedad, y puede llegar a requerir hospitalización. Entonces, hasta que no tengamos estas respuestas bien detalladas, cómo es que se va a comportar la vacuna, no podemos bajar la guardia. Súper importante lo que dices, o sea, hay que ser responsable con uno mismo y con nuestra comunidad, con todos los demás, ¿no? Como dice el hashtag, cuidémonos entre todos, ¿no? Realmente, así lo estás diciendo. Tal cual. Exactamente, sí, Maribel, hay que cuidarnos entre todos. Ok, muy bien. A ver, luego aquí alguien más pregunta algo interesante. ¿Se está considerando a los menores de edad en el porcentaje de inmunidad de rebaño? No, ¿verdad? Porque no se está considerando vacunar a los niños. No, pues es que ahorita no. Ahorita necesitamos vacunar a más del 75% de cualquier población. Entonces, si... Ajá, por grupos de población, por grupos de trabajo como los personales de la salud, o por o en general en toda la población general mexicana. Ahorita los menores de edad no se están considerando, porque recordemos que en esta primera mitad del año apenas empezaron a correr los primeros estudios de vacunas para evaluar grupos de poblaciones de menores de edad. Entonces, se espera que ya que estemos terminando o que estemos a la mitad de este año, 2021, cuando estemos a la mitad tengamos los primeros resultados en poblaciones de 12 años a 16, o sea, los adolescentes, pubertos adolescentes. Entonces, si es segura, entonces ya vamos a poder vacunar a esta población también. Y después nos vamos a ir con la población de 9 a 12 años, o de 6 a 12 años, puede ser. Y luego las de menores de 6 años. En ese orden de seguridad es conforme vamos escalando los estudios fase 3. Hasta ahorita no podemos recomendar la vacunación en menores de 16 años. Correcto. Y por lo tanto no están considerados en el porcentaje de inmunidad de rebaño. O sea, eso, no están. Y entonces el porcentaje de inmunidad de rebaño abarcaría como qué porcentaje de la población en total, como en cuántas millones de personas estaríamos hablando. Sí, digamos, quitando la población de menores de 18 años. Uy, pues habría que hacer el cálculo. Habría que hacer el cálculo. Algún matemático que nos ayude a restar a los niños menores de 16 años y sacar el 0.6%, 0.75%, pero a grandes rasgos, para alcanzar una inmunidad de rebaño en el país, pues tendríamos que vacunar al 75% de la población. Eso es lo más sencillo de estimar. Ahora, si ya para el final de este año ya tenemos esta cifra de que sí es segura en menores de 12 a 16 años, entonces también a ellos se les estará convocando a vacunar con el resto de las personas menores de 40 años. Y cuando lleguemos al 2022 y ya tenemos estos datos de 6 a 12 años, pues también se estarán abarcando en esta población. Entonces recordemos que esto no debe de ser así como
algo muy rígido, tiene que ser flexible, tenemos que pensar no en blanco y negro, sino en una escala de grises. Entonces, no es que con lo que digamos ahorita nos vamos a quedar todo este año y ya no va a pasar nada, no. Conforme vaya saliendo la información, se van incorporando otras poblaciones, ¿no? Entonces, pero pues hasta el momento, miren, ni siquiera tenemos las dosis suficientes para poder vacunar a los mayores de 65 años. O sea, entonces hay que ir con calma. Toda esta mitad de año vamos a tener para vacunar a los mayores de 60 años y a profesionales de la salud. Hasta la segunda mitad nos estaremos haciendo bolas con los de 40 años a 60, que son muchos. Exacto. Entonces hay que... La parte de la pirámide que todavía... Exacto. Sí, porque recordemos que en México hay muchos jóvenes, adultos jóvenes. Ahí es donde se ensancha la pirámide. Entonces, entre los 20 y los 40 años tenemos todavía mucha población. Sí, que ojalá y lo lográramos en este año. Ok, mira, doctora, hay otra que, bueno, de alguna manera también ya lo dijiste. ¿Para cuándo habrá la existencia de suficientes vacunas para realizar una vacunación masiva? No sabemos bien, pero ya. Pues mira, en las proyecciones, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo práctico. En Pfizer, por ejemplo. Pfizer ya ven que actualizó su planta de vacunación en estos primeros 2 meses del año y por eso México dejó de recibir vacunas de Pfizer. Y bueno, no solo México, o sea, muchos países en el mundo dejaron de recibir vacunas, solamente pudieron recibir la mitad, ¿no? La mitad de sus vacunas. Entonces, con la actualización que sufrió Pfizer en sus plantas de fabricación, pudo reducir su tiempo de fabricación de las vacunas. Normalmente se llevaba 110 días en fabricar las vacunas. Ahora se lleva nada más 60 días, o sea, casi la mitad. Ahora, no solamente eso. Normalmente podía fabricar hasta 5 millones de dosis por semana, para todo el mundo. Con la mejoría, ya puede fabricar 13 millones de dosis por semana. Ajá. Entonces, esto nos habla de que conforme están pasando los meses, vamos a poder tener más vacunas disponibles para México también, o para el resto del mundo, pero también va a impactar en México. Entonces, poco a poco vamos a poder ir recibiendo más y más vacunas y se van a poder ir acortando más y más estos tiempos tan largos que se estaban estimando, pues de acuerdo a estas capacidades limitadas que teníamos, que eran prácticamente menos de la mitad de lo que ahora se tiene, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo práctico como Pfizer. Entonces, y por región y por país, tenemos estimados, por ejemplo, México, que pertenece para la región de Latinoamérica, se estima que en el segundo cuarto del año, o sea, antes de la mitad del año, tenga al 20% de su población vacunada, igual que el resto de Latinoamérica. O sea, entre abril y junio. Entre el segundo. Exacto, antes de junio, antes de julio, por así decirlo, ¿no? 6 meses. Tenga al 20% de su población vacunada. Y para el primer cuarto del 2022, enero, febrero, marzo, abril, tenga el 75% de su población vacunada. Entonces, esas son las cifras que podemos manejar ahorita, no podemos manejar otras. Conforme vaya aumentando la producción, se va a ir escalando la capacidad del gobierno para poder vacunar, y cuando esta capacidad sea superada, entonces va a echar mano de la sociedad civil organizada, academia, por ejemplo, y de la iniciativa privada, y así se van a empezar a abrir los canales de vacunación. Sí, se entiende que cuando empiece ya el sector privado a incorporarse o a participar con toda su infraestructura, debe notarse también ya mucha más, ¿no? En forma masiva la aplicación de vacunas, ojalá. Y eso sí, pues como dije, ojalá y sea en el segundo semestre, pero más bien quizá ya finales o principios del 2022, ¿verdad? Exacto, sí, la iniciativa privada seguramente se estará incorporando a finales de este año y principios del próximo. Sí, muy bien, doctor. Bueno, y con eso respondiste muy bien de la vacunación masiva para cuándo se estimaría.
Y pues por último, porque el tiempo se nos agota, todas las preguntas están súper interesantes, de verdad, el público muy atento y muy con cuestionamientos muy claros, muy informados. Pero hay una pregunta bastante que me hace muy importante. ¿Qué tan alto es el riesgo de no ponerse la segunda dosis de una vacuna? Y aquí déjame complementar, porque hay versiones de que podría con una dosis, conforme hay más información, con una dosis, por ejemplo, de la de Pfizer, podría tener suficiente inmunización o inmunidad, porque apenas sigue saliendo más información al respecto. Entonces, todavía está por verse, pero en ese sentido, la pregunta es, ¿qué tan alto es el riesgo de no ponerse la segunda dosis de una vacuna que es de 2 dosis con refuerzo? Bueno, miren, yo creo que aquí hay que ser muy claros. Hasta el momento no hay suficiente evidencia científica que demuestre que una sola dosis de alguna vacuna que está planeada para aplicarse 2 dosis sea suficiente. Entonces, sí es importante que hasta que no se desarrolle más evidencia científica, sigamos con las recomendaciones que se han dado o emitido a partir de la evidencia científica disponible. ¿Y cuál es esa evidencia científica? Pues con la que se desarrollaron los primeros estudios fase 3 en el mundo, ¿no? De vacunas contra COVID. De tal manera que, pues, la de Oxford y AstraZeneca está planteando un esquema de 2 dosis, ¿no? La vacuna de Pfizer también está planteando un esquema de 2 dosis, la vacuna de Moderna está planteando un esquema de 2 dosis, la CanSino está planteando un esquema de 1 dosis, Sputnik V 2 dosis. Entonces... También parece que tiene con 1 dosis, ¿no? ¿Perdón? La de Johnson y Johnson. Ah, sí, es la que me faltaba, que se me fue. La de Johnson y Johnson también es un esquema de dosis única. Entonces, así es como las debemos de aplicar. Existen sus rangos entre la primera y la segunda dosis, que no debemos de también traspasar. ¿Por qué? Porque no sabemos qué pase después. O sea, no es porque sea malo, es porque desconocemos qué pase. Y, por ejemplo, sobre todo en las vacunas de RNA, que son nuevas, nunca se han utilizado en la historia de la humanidad. O sea, esa es la magnitud del desconocimiento, ¿no? O de la hazaña científica que estamos viendo pasar en nuestros ojos. Nunca las hemos utilizado, afortunadamente ya las podemos utilizar, pero desconocemos qué vaya a pasar si no completamos el esquema en el tiempo que tenemos. Es probable que no pase nada, es probable que si aplicamos una dosis después, pues mejoremos la respuesta inmunológica y continuemos asegurando la respuesta, pero todavía no sabemos. Ajá. Entonces, para eso existen los estudios de investigación, para poder hacerlo de manera controlada, y no exponer a la población a que a lo mejor no asegure la inmunidad, ¿no? Entonces, hasta el momento hay que seguir las indicaciones de cada inserto, de cada fabricante, y bueno, para eso existe la ciencia, para hacer diseños de estudios y con base en ellos poder emitir esta evidencia científica y recomendaciones basadas en evidencia científica, pero no al revés. O sea, no podemos empezar a aplicar algo en la práctica que no se haya demostrado en la parte científica, con el método científico. Correcto. Entonces, si queremos especular, pues no vamos a llegar a ningún lado. Realmente tenemos que, como científicos, presentar un diseño metodológico para, si queremos evaluar un esquema más amplio de vacunación, o nada más la mitad de la dosis, como Sputnik V lo está haciendo, o una sola dosis. Entonces, tenemos que primero desarrollar el estudio y ya después generar la evidencia y con eso pasar nuestras recomendaciones. Excelente, doctor. Bueno, pues Oye, yo nada más, Maribel, lo que me gustaría abonar es que, y creo que también se ha especulado mucho con esto, es que no solamente las autoridades tienen la responsabilidad de asegurar que la población complete sus esquemas de vacunación. Es como toda la vida ha sido. Las mamás
a los niños, los papás están al pendiente de que sus hijos cumplan con el esquema de vacunación que les corresponda. Ellos le preguntan al médico, ellos lo llevan, ¿sí? Investigan a dónde llevarlo y se aseguran que la vacuna que le aplicaron sea la misma que le apliquen en la segunda dosis. Siempre ha sido así, no tiene por qué ser diferente con la vacuna de COVID. Entonces, yo creo que aquí la responsabilidad es compartida. La responsabilidad del gobierno tiene que ser proveer, pero también tiene que ser asegurarse de la calidad y del seguimiento de los efectos adversos, ¿no? Pero nosotros como personas, como ciudadanos, como personas receptoras de este esquema de vacunación que tomamos la decisión de iniciar, tenemos la responsabilidad de acordarnos qué vacuna, qué marca nos aplicaron, estar al pendiente de cuándo nos toca la segunda dosis y buscar activamente, proactivamente, cómo completar ese esquema en tiempo y forma. No va a ser al revés, porque nunca lo ha sido así. La población, nosotros como adultos que somos, porque pues, estamos dirigidos hacia los mayores de 60 años, yo a mi mamá, yo a mi abuela, tengo que estar al pendiente para que se vaya a vacunar y si no puede, pues yo la llevo. Pero tengo que estar al pendiente de las fechas, porque esa es mi responsabilidad como ciudadano. Si ya empecé el esquema, tengo que completarlo, porque si no, pues es probable que no asegure el efecto que estamos buscando entre todos. Hay que ser corresponsables y muy bien que lo dices, doctor, porque pues tenemos la cultura, todos nos hemos tomado las vacunas y hemos llevado a nuestros hijos los que tenemos al médico y a darle su seguimiento y ver la cartilla, en la escuela te la piden, o sea, toda esa cultura la tenemos muy clara, como para que ahora la repliquemos. Sí, pues ahora en México. Nada más que va a ser al revés, ¿no? Antes, pues generalmente nuestros papás eran los que nosotros nos llevaban como niños. Bueno, ahora nos toca a nosotros, A los papás. los que tenemos fortuna de conservar a nuestros papás o nuestros abuelos, pues nos toca esa parte de corresponderles, pues estando al pendiente de sus cartillas. Ahora te dan papelitos porque pues es una campaña de vacunación express, pero pues hay que estar al pendiente de la marca, del tiempo, de estar hablando por teléfono, informándonos de dónde van a ser las campañas. Y pues los migrantes también van a tener que estar al pendiente porque pues esta es una población móvil de la marca sobre todo, ¿no? Y del tiempo en el cual se tienen que vacunar. Claro, sí, muy importante. Muy bien, doctor Baruch, pues muchas gracias por tu exposición, gracias a ustedes por sus preguntas. No se vayan, espérense unos minutos. Aquí ahorita también Gabriela va a continuar con la dinámica de los premiados, porque va a dar a conocer los resultados de la dinámica de Facebook Live como lo anunciaron. Así es que quédense unos minutos más y ya ahorita damos el cierre. Adelante, Gabriela. Gracias, Maribel. Gracias, doctor, por esta ponencia. Muy interesantes todas las preguntas que hicieron. Y pues ya nada más rápidamente queremos decirles que la ganadora de la dinámica de esta noche es Sazor Dian. Sazor Dian, por favor, si puedes dejar un comentario ahí en los comentarios del Facebook Live, por favor, para ponernos en contacto contigo y poder hacerte llegar tu premio. Muchísimas gracias por participar, Sazor Dian, y gracias a todos los que también participaron en la dinámica de esta noche y por acompañarnos. Maribel, muchas gracias por esto y los dejo por el cierre. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches, doctor, por tu participación y todos por su audiencia y su presencia y su acompañamiento. Muchas gracias a todos y cuídense mucho. No salgan si no es necesario y vigilen su salud y la de los demás. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.